Hay historias que no empiezan con un crimen, empiezan con el silencio, con personas que desaparecen y que nadie busca, que nadie pregunta y nadie responde. Durante años hubo quienes construyeron poder, no solo con violencia, sino con algo más oscuro. Secuestros, tortura, rituales, actos hechos con la creencia de que la sangre podía protegerlos. Y mientras todo eso pasaba, las víctimas se acumulaban, una tras otra, sin nombre, sin justicia, sin rostro, hasta que un día algo cambió. No porque fuera el primer caso, sino porque fue el que no pudieron ignorar. Y en ese momento, lo que llevaba años oculto salió a la luz. Hoy vamos a entrar en esa historia, no solo en lo que pasó, sino en todo lo que nadie quiso ver. En las sombras de la frontera a finales de los años 80, una secta siniestra operaba en Matamoros y su líder, Adolfo de Jesús Constanzo, conocido como el Padrino, y su mano derecha, una mujer carismática, Sara Aldrete, la Madrina. Esta organización trascendió el crimen común. No solo se dedicaban al narcotráfico, su horror se tejía con asesinatos y rituales, torturas, actos perpetrados bajo una mezcla muy perversa de santería, el palo mayombe y satanismo, buscando así una protección mística para sus actividades ilícitas. El mundo conocería su brutalidad a través de un nombre, Mark Kilroy. En 1989, el secuestro y desvivimiento de este estudiante estadounidense destaparía la existencia de esta secta, revelando un infierno oculto. El sangriento capítulo de los narcosatánicos tuvo un desenlace violento. Constanzo encontró su fin en un enfrentamiento con la policía ese mismo año, mientras Aldrete fue detenida y juzgada, asimismo condenada por sus atrocidades. Pero ¿cómo empezó? Bueno, pues la secta operaba principalmente en la zona fronteriza de Matamoros, Tamaulipas. Pero esto es solo el principio de lo que verdaderamente causó conmoción en todo el país. Un secuestro de alguien que no era de aquí o de la región fue lo que lo llevó al arresto y la desarticularización de esta banda, o mejor llamada secta. Solo bastó que un extranjero estuviera en peligro para que el país se pusiera a trabajar realmente, o mejor dicho, para que el país vecino lo pusiera a trabajar para resolver este asunto. Porque no fue solo una víctima, eran decenas de víctimas que ya habían sido desvividas por simples pactos con el diablo. Pero ¿y las víctimas que nadie conoció, de las que nadie habla? ¿A ellas quién las reclamó? ¿Quién ofreció recompensas por su búsqueda? ¿Quién mostró su fotografía por televisión? Tal vez fueron ignoradas porque su nombre y apellido no pesaban ante la sociedad, porque simplemente no importaban, así como ahora que siguen sin importar, o porque simplemente el gobierno dice que son inventos de la gente, ¿sí? Como si la gente quisiera llorar y buscar a sus seres queridos solo por un simple hobby. Y eso también es un crimen. Pero déjame decirte cómo empezó, cómo llegamos hasta aquí, cómo es que los criminales cometieron un error grande que los llevó hasta su captura y su perdición. Un apellido norteamericano o que los persiguió hasta su más asqueroso escondite. Hoy, en la sección de mentes después del turno, hablaremos de la desaparición de Mark Kilroy. Comencemos. Desde al menos la década de los 70, estudiantes de universidades y colegios de Estados Unidos planeaban lo que se le conoce como el Spring Breaker o vacaciones de primavera en ciudades fronterizas mexicanas, como la ya mencionada Matamoros, colindantes con Brownsville,
Además de una playa, la ciudad ofrecía bares y centros nocturnos para la diversión de jóvenes y los no tan jóvenes. El difunto cronista de la ciudad, Andrés Cuellar, comentaba al respecto de la isla del Padre. En Texas no falta que estimular a los estudiantes a venir a Matamoros, sobre todo cuando las leyes puritanas tejanas prohibieron la venta de cerveza. Esa fue una de las principales razones por la cual mucha gente cruzaba la frontera. Esto sucedió en cuestión de poco tiempo, entre los 70s y 80s se aplicó rigurosamente lo que se le conoce como la ley seca. Un video del 89 nos da una imagen detallada de cómo era la llegada de los Spring Breakers. Un grupo de chicas y chicos estadounidenses saludaban a la cámara mientras caminaban hacia México, por lo que parece el Matamoros Internacional o Puente Nuevo. Después de una patrulla aparece en una escena y un oficial le entrega volantes a los Spring Breakers. Bienvenidos a Matamoros, con una lista de cosas ilegales en la ciudad. Enseguida se muestran imágenes de un bar, los chicos compran cerveza, en la barra otros chicos y chicas saludan a la cámara. Desde las mesas bailan en una pista o al lado de las mesas con botellas de cerveza en la mano. Esa era la postal. Esa era la postal de bienvenida a la ciudad. La perfecta diversión desatada por la libertad de los adolescentes. Mark Kilroy fue uno de esos estudiantes y posiblemente iba entre aquellos jóvenes del video. Era hijo de un matrimonio extremadamente católico. Su padre, un ingeniero químico, su madre, una paramédica voluntaria, y su hermano menor, Keith Richard. Después de que Mark nació, la familia se mudó a la ciudad de Chicago, Illinois, a Santa Fe. Después a Santa Fe, Texas. A decir de varias fuentes, él destacó tanto en lo académico como en lo deportivo. Después de graduarse en 1986, asistió a la Southwest Texas, la Universidad de Texas, en San Marcos, y luego fue transferido a Tarleton, la Universidad de Stanford, con una beca de baloncesto. Y finalmente fue transferido de nuevo a la Universidad de Texas en Austin para cursar una carrera premédica, con la idea de entrar a la Facultad de Medicina. Un futuro brillante, prometedor y sobre todo lleno de sueños, como los de muchos. A mediados de marzo de 1989, Mark tomó sus vacaciones de primavera. Con un grupo de amigos decidió ir a South Padre o a la Isla del Padre y posteriormente a Matamoros. No fueron los únicos. Se estima que en esa fecha alrededor de 15,000 Spring Breakers arribaron a la ciudad. Ryan Feisler fue uno de sus amigos que lo vio por última hora. Años después comentó a un medio que en México el grupo andaba de bar en bar todos juntos, pero después Mark se separó de sus amigos. Primero pensaron que Mark se había ido de una aventura a turistear, pero después al no tener noticias suyas sospecharon que algo no estaba bien. Mark desapareció. Paradójicamente, el mismo mes que cumplió 21 años y el mismo año que George Herbert Walker Bush tomó posesión como presidente de los Estados Unidos de América. La casualidad o el destino o la brutal indiferencia al azar. En Matamoros, aunque la desaparición del gringo fue un acontecimiento del que muchos hablaban debido a la cobertura mediática que le dieron las televisoras en ambos lados de la frontera, muy pocos conocieron de primera mano cómo sucedieron los hechos. Todos especulaban. Además de las autoridades políticas y policiales, la excepción fueron algunos periodistas de El Bravo, en particular el señor Oscar Treviño Jr., quien cubrió la noticia y en el mismo año publicó un libro que reunió testimonios y fotografías por demás muy relevantes. En uno de los capítulos titulado Secuestran al Spring Breaker Mal Kilroy, los periodistas reconstruyen la llegada de Mark y uno de sus amigos, Bill Huddleston, a la ciudad de Matamoros. Su caminata por la avenida Álvaro Obregón
cerca de los puentes internacionales, la compra de cerveza para tomar en el trayecto, su andanza en algunas cantinas, su visita al Rothard Café para tomar más cerveza, su salida del establecimiento y la cena en un puesto de tacos. La normalidad de una noche de fiesta como la que todos hemos tenido. Enseguida, de forma novelesca, los periodistas narran cómo supuestamente fue la desaparición del adolescente. Y cito: ya es de madrugada, ahora es 14 de marzo, nos quedan pocos días para estar aquí, dijo Mar a Bill. Continuaron caminando y al llegar a la altura del Museo del Maíz, Bill dijo a su amigo, y cito: espérame, tengo ganas de orinar. Mar siguió caminando y no se percató de la proximidad de una camioneta tipo Suburban color gris con vidrios ahumados que los venían siguiendo. La oscuridad, la música lejana y el bullicio de la noche los hizo que no se percataran. Un hombre con una cicatriz en la mejilla izquierda bajó del carro y preguntó a Mar: Hey you. Mark Kilroy se acercó al llamado. Fue en esos instantes cuando el desconocido lo golpeó. Otros dos hombres bajaron de la camioneta y por la fuerza subieron al joven. Pero nadie se dio cuenta. El horror fue en un instante. Vamos, dijo el hombre de la cicatriz a sus amigos. Uno de los desconocidos reclamó a sus acompañantes. Visito, párenle, traigo ganas de orinar. Solo un momento. No. La Suburban se detuvo. Los tres desconocidos se bajaron de la unidad y realizaron sus necesidades fisiológicas. Pero Mar supongo que sentía miedo. Lentamente giró de la perilla de la puerta del vehículo y fácilmente cedió, bajó y se echó a correr. La adrenalina, la esperanza de una huida. Órale, que se nos pela, dijo el hombre de la cicatriz. Rápidamente fueron en su persecución. Y cito: ya lo tengo, gritó David al desconocido. Después otro carro oscuro con 4 puertas se detuvo al ver lo ocurrido y bajaron 2 hombres. La suerte estaba echada. Ayuda, ayuda, gritó Mar. ¿Qué ayuda ni qué nada? Nosotros nos lo vamos a llevar, respondieron los del carro oscuro. Solo el Hotel del Prado fue testigo mudo de aquel secuestro. Mar, ¿dónde estás, Mar? ¿Tú también te caíste como yo? Preguntaba Bill. Silencio profundo. Debió irse solo al hotel, dijo para sí Bill Huddleston. Pesadamente Bill logró llegar hasta su cuarto del hotel y no encontró a nadie. Durmió. Al día siguiente despertó hasta por la tarde y Mar no aparecía. Esperó todo ese día, pero su amigo nunca llegó. Nunca apareció. Algo estaba muy mal. Finalmente los periodistas dan cuenta de lo que sucedió. Después Bill llamó a los padres de Mar y les dijo que su amigo se había perdido. También llamó a la policía de Brownsville. Después de 24 horas, la policía de Brownsville y Bill regresaron a Matamoros. Y esto para poner la denuncia y pedir la colaboración de las autoridades. Los padres de Mar ofrecieron una recompensa de $5,000, poco más de 103,000 pesos mexicanos al tipo de cambio actual, y esto a quien diera información del paradero de su hijo. Empresarios de Brownsville sumaron $10,000 más. La televisión y la prensa difundieron todo, la recompensa principalmente, y el eco de la desesperación resonando en los medios, pues fue suficiente. Incluso los padres de Mar viajaron al Valle de Texas y posteriormente a Matamoros para distribuir folletos de búsqueda y recompensa. Y todo, pues, para que alguien les diera información sobre su hijo. Pero previamente se reunieron con el entonces gobernador de Texas, William Clements, y así con el senador Lloyd Bernstein. Ambas autoridades
se comprometieron a apoyarlos, así como hablar con el entonces gobernador de Tamaulipas, el señor Américo Villarreal Guerra. ¿Para qué? Pues para solicitar su apoyo, para meter presión. Una presión que se vería, o más bien que no se vería por otras víctimas. Pero hay otro dato importante. En el libro Los ahijados de Satán, la policía de Brownsville informó a la policía judicial en Tamaulipas que Mal Kilroy era sobrino de un senador republicano en Texas, por lo que avigorizaban un problema grande si no aparecía el joven. Aunque a decir de otra fuente, su caso cobró interés tanto en México como en los Estados Unidos, porque tenía un tío, Kane Kilroy, quien trabajaba en los Estados Unidos Customs del servicio en Los Ángeles. En cualquier caso, parecía que Mar y su familia tenían un lazo de parentesco importante que influyó en la búsqueda en Matamoros. Este detalle sin duda marca un antes y un después en la intensidad de toda esta investigación. El hecho fue que en Brownsville se formó un grupo de trabajo policial para investigar la desaparición del chico. En Matamoros, pues muy a su pesar, la policía en México se comprometió a analizar el caso y acompañó a la policía de Brownsville en las pesquisas, interrogando a informantes, testigos y siguiendo pistas. La vida en la frontera de Matamoros-Brownsville se trastocó. Algunos residentes recuerdan que hubo mucho movimiento policial en la primera línea de la ciudad, a la vez que en el río Bravo la patrulla fronteriza hacía recorridos por tierra y aire para buscar a Mar, vivo o muerto. Si se consideran los datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no localizadas, la desaparición de Mar se sumó a la de más de 25 personas registradas como desaparecidas y no localizadas solo en el año de 1989. En México, o quizás se alcanzó una cifra nacional, aunque decir de otra fuente, Kilroy fue una de las 60 personas que desapareció en Matamoros en los primeros 3 meses de 1989. Hablando de este tema, Mar fue encontrado hasta unos meses después, pero muerto. Sus restos estaban enterrados en una fosa ubicada en un rancho a las afueras de Matamoros, y su caso fue asociado con una banda de narcotraficantes. Estos practicaban santería, una verdad horripilante más allá de la imaginación de cualquier persona. El hallazgo se dio después de que la policía arrestó a sospechosos de tráfico y a los cuidadores del rancho. Los restos de Mar no fueron los únicos. Otros 14 cuerpos fueron encontrados supuestamente rivales de la banda. La policía también encontró drogas y armas. Aunque el descubrimiento fue minimizado, las autoridades decidieron prender fuego a un galerón que había en el rancho, argumentando que así enviarían un mensaje a los autores. Aunque con ello parte de la escena del crimen, por supuesto, fue destruida. Días después, en la actual Ciudad de México, los líderes de la banda fueron descubiertos. Algunos murieron y otros fueron arrestados. Durante la búsqueda de Mar, el caso fue tema del programa televisivo American Most Wanted. Después del hallazgo de sus restos, también Oprah y su show le dedicó algunos episodios. Se publicaron absolutamente muchos reportajes y libros sobre la banda que lo secuestró, la cual los medios llamaron como los narcosatánicos, porque supuestamente hacían sacrificios humanos para que el diablo los protegiera al cruzar drogas por la frontera. El mundo entero ahora se estaba enterando del horror en la frontera. En el lado mexicano, el caso de Mar hizo pública la violencia en la misma, aunque asociada con bandas que practicaban cultos satánicos, y en menor medida con el tráfico de estupefacientes, armas
y los contubernios policiales y criminales. A decir de una fuente, el caso también distrajo del supuesto vínculo del gobernador de Tamaulipas con un cártel. El hecho fue que la desaparición y asesinato de Mar fue quizás la primera que adquirió mayor visibilidad en la frontera México y Estados Unidos. Debido a la cobertura mediática y a la presión política de las autoridades norteamericanas, es que 3 años después firmaran el Tratado de Libre Comercio para América del Norte con México y Canadá. Una historia de horror donde el valor de una vida parecía medirse por su pasaporte. Y así el telón de horror se cerró para los narcosatánicos, pero en los oscuros pasillos de la historia siempre quedan preguntas bastante incómodas. Cuando los líderes de esta secta fueron finalmente acorralados, un detalle escalofriante marcó el final del padrino, Adolfo Constanzo. Los policías que lo encontraron, en lugar de intentar una captura, simplemente abrieron fuego. Y me pregunto si fue un acto de justicia sumaria o una medida desesperada para asegurar que el mal que encarnaba jamás pudiera volver a sembrar el terror. Se dice que sabían demasiado, que quizás con su intelecto retorcido podrían manipular el sistema y escapar así de las rejas, o incluso desde prisión continuar dirigiendo su culto de muerte. ¿Tú qué piensas? O tal vez simplemente no convenía dejar cabos sueltos. Quizás su supervivencia representaba una amenaza aún mayor. La revelación de complicidades de nombres intocables y de una podredumbre que se extiende o que se extendía mucho más allá de un rancho fronterizo. Y pues así fue un final brutal, un final sin juicio, definitivo, que cerró un capítulo, pero que también dejó una cicatriz profunda, un eco de la luz, brutalidad que se combate a veces con más brutalidad, un recordatorio sombrío de que en ciertos abismos las reglas se reescriben en la oscuridad, ya sea para bien o para mal. Y después de todo esto hay algo que incomoda más que la historia misma, es saber que no pasó en un lugar lejano, pasó aquí, pasó tal vez en tu calle, como en las que caminas todos los días, en noches que parecían normales y en momentos donde nadie pensó que algo así iba a salir mal, porque así empieza todo, no con gritos, no con persecuciones, empieza con lo cotidiano, con una salida cualquiera, con una caminata corta, con un ahorita regreso, pero eso último nunca se cumple. Y mientras tú sigues con tu vida, alguien más está tomando decisiones en la oscuridad. Decisiones que no salen en las noticias. Decisiones que no tienen testigos. Decisiones que cambian vidas para siempre. Porque el verdadero miedo no es lo que ya conoces. Es lo que no ves venir. Lo que no hace ruido. Lo que no te avisa. Y tal vez eso es lo más peligroso de todo esto. Que muchas de las historias que escuchaste hoy empezaron exactamente igual que tu día de mañana, normal. Así que la próxima vez que salgas, que camines solo o sola, que alguien te hable en la calle, que sientas que algo no está bien, hazte caso. Porque a veces un segundo de duda es lo único que tienes. Yo soy Oscar y esto fue Dementes después del turno. Si este video te hizo pensar, entonces valió la pena. Déjame tu comentario, quiero saber qué piensas. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Cuídate. Después del turno. Después del turno.